A ver, ¿por dónde empezamos? Tenemos tanto material, pero me gustaría que empecemos con una nota que se origina en Santa Cruz. ¿Por qué le digo esto? Porque en un proceso sumario, la policía aparta de la institución a un excomandante, a un general de policía, a Oscar Neri. Audiencia de proceso disciplinario administrativo en contra de los servidores públicos, general Oscar Nina Fernández, capitán Javier Raúl Millán Salazar, teniente Oscar Hugo Nina Morales. Finalmente, el Tribunal Disciplinario de la Policía decidió suspender de forma definitiva al general Oscar Nina, al teniente Oscar Nina, hijo, y al capitán Javier Raúl Millán. En este caso, los últimos dos son los más perjudicados debido a que el general Oscar Nina ya está en servicio pasivo y estos policías han sido suspendidos definitivamente y no podrán reingresar al escalafón policial. General Oscar Hugo Nina Fernández, con baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación. Se sanciona con resolución sancionatoria al capitán Javier Raúl Millán Salazar, con baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación. Al teniente Oscar Hugo Nina Morales, con baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación. Efectivamente, esto sigue y continúa con un procedimiento hasta llegar al Tribunal Superior y posteriormente esto es remitido al Comando General, para donde ya se tomará en cuenta la sanción que se ha establecido en primera instancia. ¿Qué sensación le queda? Le pregunto esto porque en lo personal para mí ha sido muy fuerte. Por un lado, porque uno lo ha visto ejerciendo un generalato. Por otro lado, porque uno lo ha visto representando, siendo la cabeza de una institución como la policía boliviana. ¿Qué sensación le deja? Escuchaba hoy una relación que hacía un analista que decía que esta era que lo que se vivía, por ejemplo, en Brasil, lo que se vivía en otros países, podían ser lecciones que aprendamos, donde de pronto eran casos aislados los que nos mostraban el peligro que puede representar el narcotráfico con poderosas cantidades de dinero, o bien cualquier otro ente que corrompe, que penetra en instituciones. No son las instituciones, son las personas. Pero claro, es el país. Para hablar de la lucha en contra de la corrupción, nos sentimos muy contentos en poder contar hoy con la presencia de la ministra Leni Valdivia, ministra de Transparencia y Lucha en contra de la Corrupción, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, María René, y a todos los televidentes del programa Todo a Pulmón. Un placer estar en su programa nuevamente. El gusto es nuestro, ministra. ¿Cómo estamos en la lucha contra la corrupción? Ya hablamos, ya la mostramos, ya la evidenciamos. Algo importante que hay que partir señalando es la voluntad del gobierno nacional de encarar una lucha frontal contra la corrupción. Y en eso nuestro presidente nos da un lineamiento bastante claro, un mandato que nos da a todos los servidores públicos, independientemente de la jerarquía, y es de cero tolerancia a la corrupción. En esa línea, lo que hay que también reconocer es que el tema de la corrupción no es un hecho que solamente se presente en nuestro país. No, es un problema en realidad transnacional de la mayoría de los países. Ahora, lo importante es saber enfrentar el problema, ¿no? Y como decimos nosotros en el ministerio, lo importante es ser efectivos en la lucha contra la corrupción. Esa es la tarea más delicada, porque luchar contra la corrupción es una tarea de todos, pero el ser efectivos, cuán efectivos somos en los resultados en esta delicada tarea, es pues lo que realmente hace
que el problema que enfrentamos en el día a día no sea tan fácil de solucionar. Los ciudadanos, perdón que le interrumpa, ministra, los ciudadanos tenemos responsabilidad porque somos tolerantes con la corrupción y además se le ejercita de pronto en acciones que decimos, es una vivadita, ¿verdad? Qué sé yo, no hacer colarnos, de pronto no ir a la estación de policía y pagar la multa por pasarse un rojo, sino me he pasado nomás, y negociar. Ahí somos una sociedad tolerante con la corrupción. Correcto, sin duda, erróneamente se pensaba que el tema de la corrupción solamente era un tema que incumbía a los servidores públicos. Eso no es correcto, María René, y algo que los ciudadanos debemos saber es que nosotros como ciudadanos de a pie tenemos parte en la problemática. Y como usted bien señalaba, ¿no? Cuando vamos a hacer la fila para hacer un trámite y de pronto buscamos el camino más fácil. Y es en realidad no esperar nuestro turno y adelantarnos. O por ejemplo, el pedir un favor a un amigo, a un conocido, independientemente de que sea una entidad pública o una entidad privada, significa que nosotros estamos vulnerando los mecanismos que se tienen en una entidad pública o privada para hacer las cosas de manera correcta. Sin duda el tema de la corrupción tiene implicancias definitivamente en el sector privado y fuerte, y algo que en esta gestión nosotros desde el Ministerio de Transparencia estamos empezando ya a encarar es pues a visualizar esta problemática de la corrupción desde el sector privado. Si nos ponemos a pensar quienes participan en procesos de contratación con entidades del sector público, son nuestros empresarios del sector privado, son los ciudadanos, las empresas unipersonales. Entonces vamos a encarar una serie de acciones no solamente sancionatorias, sino también desde el orden preventivo. Y otro de los aspectos, María René... Déjeme preguntarle el cómo. Porque esto es importante, ¿verdad? Alguien decía, en caja abierta hasta el justo peca, ¿verdad? Y claro, hay una serie de instancias donde uno dice, algo huele mal. Sin duda. Cuando usted me pregunta cómo, en el tema preventivo hay mecanismos. Por ejemplo, el transparentar la información de las entidades del sector público, sumado a que... tengamos audiencias de rendición pública de cuentas, donde participe el control social, y sumado también a que proporcionemos toda la información a cualquier ciudadano, información que por supuesto no está sujeta a confidencialidad. Son áreas que para nosotros son importantes fortalecer en las entidades del sector público. A ello también el que en las entidades del sector público tengamos mecanismos de control interno adecuados, procedimientos más allá de las auditorías. Sin duda, en realidad ya las auditorías estamos hablando que te permiten en todo caso detectar, pero ya en forma posterior, un problema. De lo que se trata es, no queremos enfrentarnos con un hecho de corrupción cuando ya ha pasado. Queremos tener entidades públicas fortalecidas, como, que tengan procedimientos, normas a las cuales los servidores públicos deban acogerse. Cumplimiento. Queremos entidades públicas que transparenten su información a través de sus páginas web, empezando por cuál es su estructura, cuántos funcionarios se tiene, qué niveles salariales se tiene, procesos de convocatoria que se visualicen ante la población. Ello desde el ámbito preventivo. Ahora, una dificultad que nosotros advertimos desde el Ministerio de Transparencia es que el tema preventivo no le damos la debida importancia. En cambio, al régimen sancionatorio, que es lo que usted acaba de mencionar con el tema, por ejemplo, del comandante Nina, porque genera impacto mediático en la sociedad, es lo que más en el día a día le damos importancia. Y la verdad es que en la nota de prensa que acabamos de ver,
hay que destacar lo siguiente. Primero, que hay una reacción de una institución que se ve afectada o se ve dañada en su imagen, ¿no es cierto?, por uno o más de sus funcionarios policiales. Y ante eso, la reacción de la policía ha sido, a través de sus mecanismos, de su régimen disciplinario, sentar precedente, porque ese es el objeto de la medida que acabamos de ver de una destitución del cargo. Despojarle de ese mandato policial significa sentar precedente en la policía para que cualquier funcionario policial, independientemente de su jerarquía, pues cuando incurra en algún tipo de acto ilegal, va a ser sometido, va a ser sujeto a una sanción. Eso por la vía disciplinaria. Y el otro aspecto importante en el régimen para sentar precedente en lucha contra la corrupción, sin duda está referido al proceso penal. Y en el caso de del coronel Nina, de acuerdo a los medios de prensa, también se tiene conocimiento que ya se ha imprimido, se ha llevado adelante un proceso penal que está bajo competencia de las autoridades jurisdiccionales. Esos dos hechos importantes tienen que ser una señal para la población de que desde el gobierno nacional se está encarando de manera muy severa y drástica cuando nos alertamos que ha habido un acto ilegal, un hecho de corrupción. En el presente caso es un tema de presunta legitimación de ganancias ilícitas, pero vinculado al tema del narcotráfico, no tanto al tema de corrupción. Bueno, de pronto si somos principistas, sí, al tema de corrupción, ¿verdad? Sin duda. Por principio, digamos, un hombre que en un generalato... Es para el ciudadano de a pie y para cualquier servidor público honesto que ha prestado servicios en una entidad y ha recibido una remuneración acorde, realmente el advertir que existen servidores públicos que en el desempeño de sus funciones han logrado acumular más de 2 o 3 millones de dólares resulta inexplicable. Para ello también, pues las normas de nuestro ordenamiento jurídico establecen los mecanismos, los canales, y lo importante para decirle a la población es que pues desde el Ministerio de Gobierno se ha accionado esos mecanismos, y lo estamos señalando a través del régimen disciplinario y también accionándose a la vía penal. Hay casos bullados, el tema del fondo indígena, por ejemplo. No se ha llegado a cuantificar el daño económico, se han planteado una serie de hipótesis, han habido muchos protagonistas que han reclamado transparencia, que han reclamado una reestructuración. Me acojo a la posición del presidente, del vicepresidente, que han pedido sanciones severas, que han pedido además una reorganización, una reingeniería. En relación a la problemática del fondo indígena, y lo hemos manifestado nosotros, hay que identificar claramente cuáles son los niveles de responsabilidad. Correcto. De inicio se advierte una clara negligencia en el nivel ejecutivo del fondo indígena. Estamos hablando de esto que establecía el decreto supremo de creación del Fondo Indígena, que le daba una obligación al director ejecutivo del Fondo Indígena de encarar una gestión administrativa, técnica y financiera autónoma, se ha visto vulnerada. En realidad las autoridades, los exdirectores ejecutivos del Fondo Indígena que han estado a la cabeza de esta entidad pública no han hecho prevalecer y respetar eso. Eso sumado a la falta de una adecuada gestión en el manejo de la cosa pública, la falta de encarar una gestión estrictamente técnica, de fiscalización, de seguimiento a esos proyectos que estaban financiados con recursos del Fondo Indígena, sin duda han desencadenado pues en que se ponga en duda, ¿no? Cómo se han utilizado estos recursos canalizados a través del Fondo Indígena. Ahora, lo que hay que establecer
es que detectado ya el problema, inmediatamente se ha asumido una medida, sí, empezando por el mismo Ministerio de Transparencia, que de manera inicial nosotros habíamos ingresado con un procedimiento de acción inmediata con nuestros técnicos del Ministerio de Transparencia, que todavía continúan haciendo un trabajo en este momento en el Fondo Indígena, y eso sumado a la designación de un interventor, sí, lo que va a posibilitar esta acción es realmente decirle a la población qué es lo que ha pasado en el Fondo Indígena, más allá de los diagnósticos que se tienen a la fecha en base a información preliminar. Sin embargo, vamos a poder decirle a la población realmente si la totalidad de los proyectos han tenido estos manejos irregulares o solamente son unos cuantos los casos. Y como bien lo ha señalado también nuestro presidente, que aquellos casos en los cuales se advierta un uso no adecuado de los recursos canalizados a través del Fondo Indígena, definitivamente los responsables van a ser puestos a consideración de las autoridades competentes. Un tema que me llama la atención, entiendo el propósito en muchos casos de acelerar los tiempos, es el tema de las asignaciones directas con montos muy grandes, y ahí yo quiero entender que las primeras autoridades del Estado no en ningún momento han tenido intención ni están comprometidas, pero la gente es subalterna, ve lo suyo, ve lo particular y a veces echa mano de los recursos de todos los bolivianos. ¿Se estaría tomando alguna previsión para ajustar el tema de estas asignaciones directas, contrataciones directas? En el Fondo Indígena lo que ha habido, María René, en realidad es... No, saliendo del Fondo Indígena en este caso, qué sé yo, han habido grandes obras donde se dice, bueno, ya no hay tiempo para las licitaciones o fracasaron las licitaciones, vámonos a una contratación directa. Nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico administrativo las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, que actualmente están aprobadas mediante Decreto Supremo 181. En realidad, en esta normativa se establecen las modalidades de los procesos de contratación. Entonces, todos los servidores públicos en todas las entidades del sector público, independientemente de que se traten del nivel nacional, del nivel departamental o municipal, tienen que sujetar sus procesos de contratación al cumplimiento de esta normativa, ¿no? Lo contrario significaría que los servidores públicos están incurriendo en vulneración a normas, y eso conlleva pues la aplicación de responsabilidades jurídicas en el marco de la Ley 1178. Ahora, el Ministerio de la Transparencia Institucional y Lucha en contra de la Corrupción está promoviendo un proceso de transición transparente en municipios del país. Un poco que hemos aprovechado este propósito para hablar de estos otros temas, pero usted me decía la importancia que tiene la transparentación de información. ¿Se empieza por municipios? Así es. Qué bueno, María René. Ver de las palabras a los hechos. Correcto. Una de las preocupaciones desde el Ministerio de Transparencia es pues que en nuestro medio existe aún una mala práctica, y es que los servidores públicos, cuando concluimos un mandato o vamos a cesar en funciones, erróneamente creemos que tenemos derecho a no dejar nada a la autoridad entrante. Y de manera reciente tenemos ejemplos realmente en la Alcaldía de La Paz, pues, ¿no? Correcto, ¿no? Lejos, ¿no? Nos cuesta creer que hoy en día todavía no hayamos aprendido el manejo adecuado de la cosa pública, la responsabilidad que tenemos cualquier servidor público de dejar la información. Y en ese marco, al haber advertido este problema y estando en puertas de un proceso eleccionario en gobiernos municipales, hemos nosotros planificado para esta gestión encarar un proceso de transición responsable, transparente
de la información en los gobiernos municipales. Yo quiero, si me permites, María René, ministra, quiero mostrarles, esta es en realidad el material que el día de hoy hemos entregado en el taller. Justamente hoy hemos dado inicio a una serie de talleres que vamos a desarrollar en los 9 departamentos del país. El día de hoy en la mañana hemos llevado adelante el taller de transición transparente y responsable para los 87 gobiernos municipales del departamento de La Paz. Hemos tenido una participación de 103 alcaldesas, alcaldes, concejalas, concejales, que en realidad han tomado conocimiento de las principales herramientas que van a posibilitar que ellos dejen toda la información documental y además sistematizada ya en medio magnético a los alcaldes entrantes, a las nuevas autoridades. Para ello, esta es una etapa preparatoria. En este taller les hemos puesto a consideración de ellos herramientas que van a, en todo caso, facilitar que ellos puedan dejar sentado todos los procesos en ejecución, lo que tú mencionabas, procesos de contratación en curso, tienen todo, que dejar los establecido. Ciudadanos tenemos acceso y podamos exigir continuidad, podamos exigir información, todo. ¿Qué iniciativa tan importante? Desde ministra, inventarios, María René, de activos, qué locura. Que la ejecución del desayuno escolar, etcétera. Y en realidad con todo ello nosotros vamos a trabajar todo este tiempo y también con las autoridades entrantes. Importante. Queremos que la gestión municipal en los 339 municipios a nivel nacional no se pare, queremos que haya una continuidad, pero que también erradicar esta mala práctica de llevarse la información y en todo caso dejar toda la información a las nuevas autoridades para que continúen una gestión en su municipio. Ministra, le propongo algo. Que pase la transición, unos 3 meses, que asuman las nuevas autoridades, hagamos una evaluación de esta iniciativa, que ha de ser provechosa sobre todo para el ciudadano. Claro que Cuento sí, con María, usted. Claro que sí, María René, y agradecida yo de haber tocado estos temas tan importantes para nosotros, porque este programa de transición transparente y responsable es parte del área de prevención que encaramos desde el Ministerio de Transparencia, porque queremos adelantarnos, no después cuando ya han ocurrido los hechos, sino en todo caso adelantarnos y prever que no pase, ¿no? Sí. Más vale prevenir que lamentar, decían, ¿no? Es. Y bueno, hay que hacerle caso a los médicos. Los médicos te dicen, mira, es mejor hacer medicina preventiva que curativa, por recursos, por indisposiciones, por todo lo que corresponda. Lo propio en corrupción. Ministra, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, María René.